dibujos y siempre me ha gustado dibujar. Desde que era pequeñita mi juguete favorito era mi caja de colores. Generalmente hacía dibujos en privado, no se los mostraba a los demás. Eran en mis cuadernos, en cuadernos que tenía en la casa, pero a nadie le mostraba mis dibujos. Y bueno, creo que la primera vez que mostré mis dibujos fue cuando ya estuvieron publicados, pero cuando niña era como mi espacio secreto. Yo dibujaba cuando estaba sola generalmente, pero de niña también me divertía mucho. Me gustaba jugar mucho con mis primos, con mi hermana creaba muchas historias, teníamos miles de muñecas y jugábamos todo el día a crear historias, construir cosas. Jugábamos mucho en la calle, nos asociábamos mucho con tierra, íbamos a la finca de los abuelos y explorábamos en la montaña. Me gustaba mucho tener la casita secreta en la montaña y jugar. Casi siempre era con mi hermana, subirnos al huerto donde mi abuela tenía prohibido que nos subiéramos a robarnos las frutas, montábamos a caballo, todo esto. Había mucho juego en mi infancia, mucho juego, pero curiosamente había pocos libros, pero yo creo que todo este juego sirvió mucho para alimentar mi imaginación y eso que lleva a las historias. En el momento de terminar la escuela y decidir, bueno, ahora qué voy a hacer con mi vida, ya cuando se pone en serio el momento de tomar decisiones, yo quería estudiar artes, pero pareciera como que las artes plásticas, pero no completaban todo lo que yo quería, porque había algo por dentro que me decía que quería contar cosas a través del dibujo. Y por la forma rara que ocurren las cosas, decidí estudiar leyes, porque también me preocupaban muchas cosas del mundo, digamos, entonces tal vez pensé que esa podría ser la forma de canalizar eso. Al terminar mis estudios de leyes tenía que hacer un proyecto de tesis de grado, y la tesis de grado que hice fue una historia gráfica del derecho romano, y fue una sorpresa para toda la facultad, porque era tal vez la primera vez que en una tesis de leyes se veían dibujos. Hubo un momento en el que, ya después de haber estudiado leyes y estar trabajando unos 2 años como abogada, que realmente me hizo ver que no era lo que yo quería hacer en la vida, decidimos con mi esposo irnos a vivir a California para salir un poco del lugar donde siempre habíamos vivido, mirar otras cosas y estudiar, aprender sobre todo lo que estaba ocurriendo con las gráficas por computador. Pero me encontré un curso en la Universidad de Berkeley sobre cómo hacer libros para niños. Yo nunca había visto cómo hacer libros para niños, todavía no tenía hijos y no tenía mucho contacto con los niños, pero me llamó mucho la atención por esta combinación de la narración y la imagen y los libros. Siempre me han gustado los libros. Y cuando empecé a estudiar eso me di cuenta que era totalmente lo que yo quería hacer. Fue como el encuentro de todo lo que me gustaba, estaba ahí, y empecé el proyecto final de ese curso. Luego terminó publicado en España. Cuando construyo el libro pienso en los niños que han estado cerca de mí o cuando yo jugaba como niña, porque siempre el lector niño y la forma de pensar de los niños y de ver el mundo que tienen los niños son los que me mueven para el lenguaje que manejo. Yo no lo estoy escribiendo a los adultos propiamente, sino al niño con su curiosidad y su forma de explorar. Cuando tomo un libro como este, como Formas, y empiezo a buscar unos colores fuertes, el manejo del encuentro, de la sorpresa, la fascinación con el mundo de los animales, la creación de los personajes, cómo ven los niños los personajes y cómo los personajes, tanto niños como animales, y los personajes animales
toda la vida que tienen para los niños. Eso es lo que me mueve para construir las historias. Yo cuento las historias como desde diferentes puntos de mí. A veces las cuento como un recuerdo de niñez, son las que menos. A veces empiezo a escribir como si estuviera jugando con un niño. A mí me gusta mucho jugar con los niños. Me parece que es un reto a la inteligencia y un reto a la creatividad jugar con un niño. Y muchas veces hago historias en las que juego, en las que siento que tengo un interlocutor de 3, 4, 5 años que está jugando y que siempre me está haciendo preguntas y las estoy respondiendo y estoy jugando con él. Es una lógica distinta, pero es un juego lleno de sorpresas, lleno de creatividad, de asociaciones, muy visual, pero a la vez, y reitero, muy inteligente. Pero también me gusta, por otro lado, la estructura de las fábulas, por ejemplo, y por eso algunas veces he adaptado fábulas antiguas, porque es como ya hablándole yo a mis hijas o hablando como un padre le hablaría a su niño generalmente a través de animales, cómo se cuentan historias de la sabiduría popular, de las fábulas antiguas, y a los que se llega a una conclusión a través de lo que le ocurre a estos personajes animales que recorren la historia. Un elemento que a mí me gusta mucho colocar en las historias es el sentido del humor, porque es además algo que yo siempre incluyo cuando estoy interactuando con niños pequeños. El sentido del humor tiene gracia, tiene sorpresa, tiene la combinación, se logra muchas veces a través de una combinación divertida del texto y la imagen, pero a los niños les encanta el sentido del humor y a mí también. Es una forma muy rica de mover la historia y de encariñarse con los personajes, de pensar en diferentes niveles de las cosas que se ven. Mi proceso de creación del libro es muy silencioso y solitario, aislado. Cuando surge la primera historia, hago los primeros apuntes para crear un cuento, luego lo construyo, ya sea en el computador o en mis papeles, y creo una maqueta. Esa parte es muy silenciosa. El libro se ve realmente, toma realmente vida cuando ya está publicado y se lee en voz alta con los niños. Para mí, los talleres o las invitaciones que se hacen para contar los cuentos en voz alta y se ve a los niños participar son los que hacen que le dé vida a las historias. Mis primeras lectoras son mis dos hijas. Son generalmente las dos personas a las que les cuento por primera vez y en voz alta. Es la primera vez que cuento en voz alta un proyecto y son mis dos primeras lectoras de prácticamente todos los libros. Es muy difícil saber cuándo un libro verdaderamente funciona. Cuando me sorprende a mí, cuando lo leo, lo guardo por 1 o 2 semanas, vuelvo y lo atrapo y me causa alguna sorpresa o me hace reír de alguna manera, esos son los mejores, porque la primera sorprendida tengo que ser yo. Yo dejo que el estilo que voy a manejar para cada libro hable, se manifieste, que sea la historia la que decida cuál estilo voy a utilizar. Por supuesto, se nota que yo a veces hago los libros en el computador y otras veces los hago en lápiz, pero eso tiene una razón, no es gratuito. A veces la historia, por ejemplo, cuando el libro es muy juguetón, es muy de juegos y muy gráfico, muy visual, muy plano, el computador me permite más hacer eso. Pero cuando es una historia a la que le he dado más vueltas y que tiene, digamos, un poco más de
de profundidad y de tiempo en su fabricación, el lápiz habla mucho más y traduce mucho más lo que quiero contar. Para mí hacer libros para niños ha sido muy satisfactorio. Contar las historias a los niños, verlos reaccionar, verlos recrearse y jugar y divertirse con las historias, ha sido una forma de crecer, de entender la infancia, de entender a los niños, de recordar cuando yo era niña, de comprender la fascinación el valor que tiene contar historias. La satisfacción es increíble cada vez que nos llega un libro como este, en un idioma que no podemos entender. Es fascinante, es como una comunicación con otras culturas y es saber sobre la universalidad de lo que es contar historias y poder ver que cualquiera de estos puede haber un niño en Corea leyendo uno de estos libros, una maestra en Dinamarca haciéndolo también. Es como una forma de una comunicación a través de las historias, un hilo que nos conduce, que nos une a través de las historias. A veces en las conversaciones las personas dicen, si yo pudiera, si yo tuviera, si yo fuera joven habría decidido hacer esto o aquello, y yo pienso, si yo volviera a comenzar o si tuviera más o estuviera en otro lugar o me anunciaran que tengo 10 años de vida, esto es lo que estaría haciendo.